bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con Sentido Público de día viernes y estamos acá riéndonos de lo que es la previa, en realidad en casa con las criaturas. Antes de llegar al Martín, el perro le comió el sanguchito de la criatura de Joaquín. A mí, yo le revolví un libro dentro del auto y estaba justo la psicopedagoga del colegio viendo todo. ¿A vos qué te pasó? Ya, tu problemita de la mañana. Los chicos ya son más grandes. Pero algún inconveniente. Estoy solo, está todo durmiendo. ¿A vos no te pasó hoy nada, no, Marian? hoy no. Hoy afortunadamente fue una mañana tranquila. Bueno, solidaridad ante todo. Te quiero mucho, te quiero mucho. Ahora sí, les contamos lo que tenemos en el programa del día de hoy. Dale, Martíncho, empecemos. Ahí va, señoras y señores. Messi fue agredido por un hincha de Central. El crack le resta importancia. Bueno, en verdad, sí es verdad que le pegó ese hincha de Central. Es un canalla. ¡Ay, mirá lo que te apareció! Señores riéndose. Las madres recibieron apoyo en su ronda de los jueves. Estuvimos con nuestras cámaras. Ollarvide investigará, Joe Glender. Vas a entender por dónde pasa la problemática de este caso. La justicia confirmó la extracción compulsiva de los hijos de Noble. Para Carlotto es querer quedar bien con Dios y con el diablo. Y el siguiente tema que vamos a tratar tiene que ver con la ley de empleadas domésticas. La doctora Roncoroni y el especialista laboral Juan Carlos Ceruti vienen a debatir la ley de empleadas domésticas. Hay polémica por este tema, vas a saber cuáles son las modificaciones que de aquí en más vas a tener que contemplar. Brasil y Argentina acordaron acelerar trámites de licencias y acordaron privilegiar el diálogo. Por suerte de la Copa América ni se acordaron. Y por último, Alfonsín cerró con Fraga, aliado de Narváez. Busqué la pata peronista, dijo. Tiene razón, de Narváez se parece mucho a Perón. A Perón le decían el macho de América y a de Narváez el dueño de América. Me van a explicar todo, vamos a salir más sabios de este programa. Se los pido por favor, qué suerte que los tengo ustedes. A ver cómo está ahí afuera. Frío, ¿eh? Está frío y para mañana peor todavía. Por la mañana... Escuchen lo que me pasa. El gallego me dice muy seriamente, mi asistente de piso, un genio a quien adoro. 7-9 me dice, muy seriamente. 7-9 la temperatura. Y yo miro la temperatura en pantalla y leo claramente 9-8. Él me dice después 9-8, muy seriamente, del mismo tono. Te quiero, gallego. Mínima de 8, máxima de 14. Para hoy... nublado, con baja sensación térmica por la mañana, por la tarde, todo igual. Una mínima de 8 y una máxima de 14. La humedad del 82%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1018.5 hectopascales, viento del sudeste, por eso hace frío, de 11 kilómetros por hora. Bueno, y te decía, como viene el fin de semana, a ver si hacemos asado. Me parece que hacemos asado, ¿eh? Mínima de 3 el sábado y máxima de 12. ¡Qué frío va a ser! Algo nublado para el sábado. Y para el domingo, una mínima de 5, una máxima de 12, parcialmente nublado. Y el lunes, mínima de 7, máxima de 12, nublado e inestable. Como viene siendo mi ánimo, está bien, el lunes es un lunes horrible, así que no importa. Sábado y domingo podemos hacer asado. Bueno, dale. ¿Haces asado para todos? No, para Gracias. todos no. Pero... sabía, me encanta porque es tan honesto, es tan tampoco, claro. voy a hacer no un asado tipo, con carne, voy a hacer un salmón a la parrilla. Ay, qué Salmón paquete el rosado a la señor, ay, el señor que bien come. Ay. Pero la pregunta es cómo haces el salmón a la parrilla. Yo lo como Eso. chocha. ¿Cómo haces el salmón? Bueno, esa era la pregunta. Perdón. Me sale espectacular, solamente te puedo decir eso. Escúchame, estúpido, invitarnos, porque no estoy diciendo que no lo vas a invitar, que vas a hacer salmón. Me haces que te pregunte cómo lo vas a cocinar, me decís que es genial y yo simplemente para generar no te da la receta, ¿eh? No te da la receta. No quiero la receta, yo quiero comer. Para generar la expectativa para cuando te inviten. A vos y a otros más. Bueno, por Del favor, equipo. yo llevo postre. Dale, Bueno, arreglamos dale. así. Dale, fantástico. Yo llevo el vino. ¿De qué manera se puede comunicar la gente, Martíncho? Además del vino, que Así siempre es bienvenido. Es verdad, sencillamente, página del canal tvpublica.com.ar, ya lo sabés, ahí entrás, tenés todos los programas y el nuestro también. Hay uno los sábados que es muy bueno, 60 años. Bueno, después, si querés nos podés ir al Facebook. ¿Cómo es? Fácil. Facebook.com/Consentido Público todo junto. O nos buscás, viste, en el buscador de Facebook. Y aparecemos aquí, los presentes, los comentarios. Gracias a Florencio Martínez, gracias a Andrea Gull, a Gustavo Secula, a Diego Barcelona, a todos los que nos escriben. El Twitter, @tv, todo mayúscula, tv_pública. Ahí también hay un montón de amigos que ya nos dicen cosas, que preguntan la receta del salmón de Alfredo, bueno, ya. Y por mail, sencillo, consentido@tvpublica.com.ar.
Muy bien, señor. Dicho todo esto, comenzamos con el programa. Polémica por Messi. En realidad, a mí lo que me impacta es que Messi se suena la nariz y es noticia en todo el mundo, básicamente porque arrancó siendo brutal agresión a Messi y terminó siendo un pibe que medio le hizo un cachetadingui, lo cual no corresponde, estamos de acuerdo, de ninguna manera a nadie. Eso lo que está viendo es justamente como ahora hay telefonito que te graba todo en todos lados, lo pescan a Messi, que estaba comiendo una picadita de milanesas tremenda. El dueño del local impactadísimo porque le entra un cliente al local hace 5 meses que es dueño del local y aparece Messi, no lo podía creer y no podía creer lo que morfó porque parece ser que se comió la picadita y después se pidió 2 milanesas más y se las clavó chocho Messi, sí, contentísimo, muy agradable, revolucionó el restaurante y obviamente pasaba esto a la salida, como no podía ser de otra manera. Y allí, ¿qué pasa? Aparece un muchachito diciendo que es del cuadro rival del que es histórico Messi, ¿verdad? ¿no? De Rosario Central, el canalla. pibe, y Messi es de Newell's Old Boys, de chiquitito, ¿no? Y Y la entonces- lepra, está claro esto, ¿no? También porque la lepra, el canalla, la lepra, porque... Y entonces le tiró que es un pecho frío porque le dice lo de Newell's a lo de Rosario. Exactamente, es como el River Boca. A ver, una taradez, la verdad. Una lo tontería, además seguramente para querer robar cámara y al día siguiente que estemos hablando de él, ¿no? Algo así. Sí, básicamente, a mí, reitero, lo que me impacta es que a cualquiera que le pase una situación así no es noticia en ningún lado y con Messi, con el nivel de idolatría que tiene a nivel mundial, por supuesto la noticia a los 10 minutos con esta historia de las redes estas que todo lo conectan y todo lo informan y todo lo muestran, era brutal agresión a Messi en España, imagínate el despiole que había, en fin, muy impresionante la catarata de situaciones que se desencadenan a partir de un nabo, básicamente eso. Ahora, la cara de Messi, bueno, esa cara de asusto que tiene, la trae siempre cuando tiene Sí, mucha... tiene esa carita, la se le tiene junta siempre, mucha gente sí. alrededor, bueno, imagínate Sí. que es una figura, entonces bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, nos metemos en el tema Joclender, en este caso investigado por supuesto lavado de dinero, Madres, la línea que labura con Eve de Bonafini, en realidad no cuestionada, esto hay que aclararlo también, en realidad el trabajo de Madres no está cuestionado de ninguna manera, sí hay una cuestión administrativa que llevaba adelante Joclender que va a ser investigada. El apoderado de la asociación y la Fundación Madre Plaza de Mayo está siendo investigado por el juez Ollarvide a partir de una denuncia sobre supuesto lavado de dinero. Sergio Joclender tiene todo el perfil para que esté en los medios de comunicación y obviamente empiecen a tejerse todo tipo de especulaciones. Lo que sí está avanzando, más allá de lo que es toda su historia y lo que es la personalidad de Joclender, que la verdad que abona una situación de generar mayor confusión y mayor tensión. Digo, lo que en el punto central, lo que se está investigando es el desvío de fondos que iban hacia la fundación para la construcción de viviendas a una empresa de Sergio Joclender y que a partir de ahí alrededor de 4 millones de pesos desaparecían. En realidad eso es el punto central que se está investigando y me parece que eso es lo principal. El apoderado Sergio Joclender de la Fundación Madre Plaza de Mayo, ¿qué es lo que hacía con la plata? Después, sumado a esta situación, se montan todos los que están en contra de la Madre Plaza de Mayo, que cuestionan la política de derechos humanos, del gobierno. Me parece que ahí ya se desvía, la atención se desvía y se empieza a hablar de política utilizando lo que puede ser una defraudación de un personaje, Sergio Joclender, en Madre Plaza de Mayo. Por eso yo destacaba justamente que hay que separar la temática y lo que veías allí tiene que ver con el acto que ayer realizó Eve en Plaza de Mayo, día emblemático, el Día de las Madres, la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, todos los jueves, como es costumbre hace ya más de 35 años, hace su ronda allí en la Pirámide de Mayo, la línea que maneja Eve no, pero ayer necesitaron, y es entendible absolutamente el decir presente en Plaza de Mayo, convocando a toda esta gente que estás viendo que necesitó también ir allí a apoyar a Eve, dejando claro justamente esto. Por un lado está lo que pasó con Joclender y hay que investigar qué es lo que hizo, porque además son fondos millonarios del Estado. Sí, pero y a la vez también hay que decir que la Fundación Madre Plaza de Mayo está haciendo una obra extraordinaria. Maravillosa. Extraordinaria. Sueños compartidos es extraordinario. Maravillosa. realmente. En construcción de viviendas, en jardines maternales. En educación. En educación. O sea que hay que separarlo. Y la verdad Exacto. que si hay un error, hay que marcarlo. Y si hay alguien que defraudó, y en este caso es Sergio Joclender, bueno, va a tener que pagar y hay que seguir la investigación a fondo. No hay que olvidarse que estamos en un año electoral también, ¿no? Y que estas cosas muchas veces se utilizan con cierto sentido. En otro momento se hubiera dicho también, porque es cierto, hay una defraudación, sí es una supuesta, todavía no se sabe, pero
O sea, a veces esto... Hay que investigar y si hubo un desvío de fondo. Y esto es lo que supone también el fiscal y por eso está avanzando. Y bueno, va a tener que dar cuenta además de las declaraciones. La verdad que Sergio Soclender con las declaraciones que hace no colabora, no ayuda tampoco a las Madres de Plaza de Mayo, que en realidad Eve Bonafini lo cobijó después de estar 15 años en la cárcel. Decir sobre la Ferrari, el Porsche, el Yati y los aviones, la verdad que no ayuda para nada y en todo caso confirma una vez más que en otro aspecto, no en el aspecto económico, también defraudó a las Madres de Plaza de Mayo. Gracias, Alfredo. Vamos a seguir con el tema. Cualquier novedad que haya la vamos a ir informando. Lo cierto es que tampoco había más novedad que esta que le estamos contando. No es que no queríamos hablar del tema. No íbamos a hablar del tema hasta que no hubiera una cuestión real que decir. Esa es la historia, claramente. Recién Martín hacía referencia al año electoral y ya van presentando diversas fórmulas. En este caso, finalmente, Alfonsín Javier González Fraga. Así es, como mencionábamos ayer, se empieza a reordenar y acomodar el tablero electoral. Ayer decíamos que se estaba rompiendo, y finalmente se rompió, la alianza del radicalismo con el socialismo a nivel nacional. La búsqueda de la fórmula Alfonsín Wiener se cayó totalmente y rápidamente el radicalismo Alfonsín, para no dar ningún margen a especulaciones, nombró y designó quién lo va a acompañar en la fórmula. Vicepresidente Javier González Fraga, un economista, 2 veces presidente del Banco Central durante la administración de Carlos Saúl Menem. Después se dedicó a ser empresario lácteo, fabricante de dulce de leche. Después vendió esa fábrica. En un primer momento acompañando filosóficamente la política económica del kirchnerismo, después se empezó a distanciar, incluso hoy igualmente habla de que no hay ningún tipo de tormenta que pueda haber a nivel económico, sino simplemente que hay que hacer algunos ajustes. ¿Cuál es el objetivo que uno puede suponer que el radicalismo elija a Javier González Fraga? Y es la economía. Pero él viene, digamos, del lado de Narváez, sería como el aporte de la línea de Narváez, no. La Baña, de la Baña. Sí, de la Baña. ¿Y de Narváez dónde aparece acá? Porque mañana también como que arman una situación de presentación. En la provincia de Buenos Aires es el lanzamiento. Porque es por eso que Wiener también se abre, digamos. Porque no quiere la alianza con de Narváez. El radicalismo, ¿por qué elige un vicepresidente en la fórmula y que es un economista? Y porque uno de los problemas históricos, que si uno tiene que analizar qué pasó con el gobierno de Alfonsín, qué pasó con el gobierno de la Rúa, es la economía. Entonces, esta es la idea o este es el mensaje que uno puede suponer que el radicalismo quiere enviar a la sociedad, más allá de que González Fraga, a nivel de armado político, la verdad que mucho no acerca, porque puede decir y algo del peronismo, pero a nivel de tracción de votos, González Fraga, la verdad que no, porque tampoco es muy conocido. Simplemente es esa figura, un economista, en el sentido de que el radicalismo pueda brindar certidumbres sobre lo que puede pasar en la economía. Pareciera que están trabajando para el 2015 y no para el 2011. Los partidos, de alguna manera. Se acomodan a un largo plazo. No, pero en este caso me parece que es la señal esta. Dice, bueno, si yo soy gobierno, la economía va a seguir funcionando bien. Me parece que es eso, hay que ver si tiene resultado ese mensaje, ¿no? Me llamó la atención que lo escuchaba a Javier González Fraga cuando venía por acá en un programa de radio y decía que lo habían llamado, no es que venían con conversaciones hacía mucho tiempo, sino que hacía poquitos días, lo pensé un par de horas y acepté. Como Martín con el programa, sí. Acá. Lo mismo. Vamos ahora a cambiar de tema. El caso Noble Herrera, 10 años llevan ya en espera las abuelas y familias que están vinculados o estarían vinculadas a este caso. Ayer se expidió la corte, televisación mediante pudimos enterarnos todo y después también habló Estela de Carlotto, no demasiado conforme, hablando de una dualidad en lo que fue el fallo. Vamos a ver ese extracto y después Mariana nos cuenta cómo viene la mano. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho? La Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal resuelve la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble Herrera. Segundo, reformar el alcance de la decisión recurrida, limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras de Marcela Noble Herrera a los perfiles de ADN de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos
por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. La información que salió de los ladrones de nuestros nietos siempre fue falseada, incluso las fechas. Así que entonces, condicionar a lo que está escrito hasta ahora de la historia que hemos rescatado las abuelas durante 33 años, solamente a eso, con un margen tan cortito, creo que nos ofende, porque el banco tiene una ley, y la ley dice con todo el banco, en caso de no dar con las dos familias querellantes. El asesino te asesina y Bueno, a ver, lo que dice Estela es muy entendible, Marian. ¿De qué está hablando Estela cuando habla de esta cuestión como limitada en cuanto a las fechas? El fallo tiene dos caras. Por un lado, confirma que se debe hacer la extracción con o sin el consentimiento de Felipe y de Marcela. Esto es importante porque es la tercera, la tercera cámara. En este caso hubo un juez de primera instancia, una cámara en San Martín y ahora casación penal que confirman que deben someterse, aunque no quieran. Es un poquito de sangre, es un cabello, no es algo invasivo ni cruento. Esto por un lado. En este sentido, el fallo es muy positivo porque confirma la necesidad que ante haya una duda de una persona si es hija de desaparecidos, si ha sido apropiada durante la última dictadura militar, debe someterse a este examen. Ahora, aunque no quiera, y esto es muy importante. Ahora, la otra cara, y es lo que señalaba Estela de Carlotto, es que limita con quién va a comparar ese perfil genético. Lo limita a datos que surgen de un expediente de adopción, como bien decías vos, que está viciado. ¿Por qué? Fíjate, una de las fechas en el caso de Marcela dice el 13 de mayo de 1976. O sea, las personas que fueron desaparecidas antes de esa fecha. ¿Qué dice el expediente en el caso de Marcela? Dice, en esa fecha se corresponde con el día que Ernestina Herrera de Noble se presenta al juzgado y dice, me dieron esta bebita en una cajita. Pero por eso, a ver, expliquemos esto. Yo, supongamos, me apropio de un bebé. Voy a la ley, porque yo tengo que contarle a la ley cómo aparece el bebito, claro, de alguna manera. Y yo voy a decir, me lo dejaron el 3 de junio, cualquier cosa. Y la ley me cree eso. Digo, este chico nació el 3 de junio en la puerta de casa, y la ley me cree eso, y por lo tanto toma eso como un referente como fechas para poder cotejar con la gente que fue secuestrada durante esas fechas, lo cual es... Sí, de hecho, muy inocente por ser hecho, benévolo. La justicia no cree este cuento porque ya se comprobó que no es verdad. En la otra fecha, la del 7 de julio, en el caso de Felipe, coincide con cuando una mujer se presenta en el juzgado y dice, Carmen Luisa Delta, manifiesta la voluntad de dar en adopción ese bebé. Se comprobó que no existe esa mujer y que el DNI que se dio, que correspondería a ella, corresponde a un varón. Es decir, hay datos concretos, esto lo determinó en su momento el ex juez Markevich. Entonces, lo que plantean las abuelas, y en este sentido las partes seguramente apelarán, la extracción no será inmediata, esto va a llegar a la corte, es que ¿por qué esta arbitraria limitación? Cuando hay una ley del Banco de Datos Genéticos que dice que debe cotejarse con todas las muestras que haya ahí. Esto creo que es muy importante porque en los otros casos que se hicieron de nietos apropiados se cotejó con todas. ¿Por qué en el caso de Ernestina Herrera de Noble hay estos privilegios? Esto es lo que está planteando Abuelas de Plaza de Mayo y creo que con razonable sentido, en el sentido ¿por qué nos limitan? Serían unas 24 familias aproximadamente. Sabés que cuando se habla de la justicia, de los jueces, siempre es como que aparece la corporación y dice, no, bueno, son independientes. En general siempre siente como que es un ataque cuando se le empieza a cuestionar algunos aspectos de cómo funciona el Poder Judicial. ¿Y sabés qué? ¿Cómo funciona? Es que siempre cubre, preserva los intereses de los poderosos. Claro. Esto, independientemente de este caso, que es el más emblemático, uno cuando ve todo el recorrido, la mayoría, no digo todo, la mayoría de los jueces, yo cuando estaba mirando al juez, cuando estaba leyendo ahí, ¿qué es lo que debe estar pensando ahí? Digamos, ¿qué es lo que está interviniendo que teóricamente tiene que hacer justicia? Digamos, con aspectos, esto de establecer ese límite, que es inédito. Nadie lo estuvo realizando. Entonces uno dice, bueno, cuando está el poder, y está el poder económico y el poder mediático en el medio, fíjate cómo falla la justicia. Entonces, siempre preservando los intereses de los poderosos. Digo,
la mayoría de los jueces, no todos los jueces, pero cuando uno ve este caso, la verdad que uno se sorprende simplemente. El presidente de la Sala de Casación Penal, que leía ayer el fallo, Guillermo Jacobucci, escribía en la década del 70, en la época de la dictadura militar, en la revista Cabildo, una revista que acompañaba y alababa al gobierno de la última dictadura militar. Digo algunos conceptos que tienen que ver, bueno, ¿quién es este juez que participa de esta sala, que toma esta decisión arbitraria, que va en contra de la ley, finalmente? ¿Y cómo seguiría esto entonces? A ver, ¿qué va a pasar? Porque Abuela no está contento con Van esto, a que es apelar a la con esta corte. limitación. Claro, apelarán las partes, llegará a la corte. No es una apelación, en realidad es la presentación técnicamente de un recurso Pero es como extraordinario. eterno, o sea. Entonces, la corte puede aceptar o no ese cuestionamiento. Y no tiene plazos para decir la corte. En todo caso, esto puede demorar tiempo, no se sabe cuánto llevará. Lo que sí es cierto es que no será inmediato y que esto lleva 10 años. Y un dato interesante, estamos hablando de un periodo de prueba. Esto no está cuestionándose una decisión final, un fallo. Se está cuestionando una prueba en el proceso de identificar si efectivamente son hijos de desaparecidos, si son nietos apropiados. Es decir, no está cuestionándose todo este proceso, estos 10 años, una decisión final, sino lo que tiene que ver con un proceso de prueba. Es decir, si esta prueba la tomamos en cuenta y cómo la tomamos en cuenta. Esto también es importante, porque después será la otra batalla. Pero ¿no? además, 10 años dilatando esta situación no hacen más que acrecentar cada vez más las sospechas, porque si uno está tranquilo, uno va, pone el bracito, da un poquito de pelo, resolvemos esto y ya está, nos vamos a casa. ¿No? Sí. Digo, es como muy básico. Cambiamos de tema. Se va resolviendo finalmente. Qué suerte. Débora fue allí, se hizo amiga de él. Y en Brasil somos todos amigos en el auto de papá. Bueno, uno de los aspectos que nosotros remarcamos una y otra vez a partir de esta tensión comercial entre Argentina y Brasil es que hay una alianza estratégica entre Argentina y Brasil y que más allá de estos problemas que se dieron y que ahora están avanzando en su resolución, no iba a generar ningún tipo de caos ni ningún tipo de ruptura como en un primer momento fue presentado a nivel masivo sobre estas diferencias entre Argentina y Brasil. Y así fue. Ayer se reunieron en Brasilia la ministra de Industria Argentina, Débora Giorgi, con su par Pimentel de Brasil y avanzaron en los acuerdos. Con el tema de autos, Brasil empieza a liberar la entrada de autos argentinos y por el lado argentino las de las cosechadoras, vinculados con que son muy fuertes los brasileños con respecto a lo que es la maquinaria agrícola y que tenía algunas limitaciones a partir de límites establecidos por Argentina. Uno de los puntos esenciales del acuerdo es que en muchos sectores donde hay tensiones, la idea es armar mesas entre el sector privado argentino y brasileño y generar autolimitaciones en cuestiones de exportación e importación. Pero lo fundamental es que la alianza estratégica entre Argentina y Brasil se mantiene y sigue avanzando más allá de estas tensiones. Muy bien, señor, gracias. Vamos ahora con Martíncho. Martín, ¿qué pasó un 3 de junio pero del 87? Claro, el día 3 de junio de 1987 se promulga la ley de divorcio vincular en la Argentina. El divorcio en la Argentina tiene una historia bastante particular, similar a otros países de América Latina en especial. Desde 1888, más o menos, cuando se presenta la primera ley, permanentemente la Argentina fue sufriendo el apoyo y la imputación de los proyectos de ley de divorcio. En el 54, Juan Domingo Perón impulsa un proyecto que obviamente un año después, con el 55, con la Revolución Libertadora, cae en el olvido. Para 1984 más o menos había 3 millones de personas en situación de separación de hecho, que significaba poder separarse, poder no convivir, tener algún problemilla con las cuestiones materiales, pero no se podían volver a casar. Ricardo Alfonsín promueve un proyecto de ley que en el 87, justamente un día como hoy, va a ser efectivo, se hace efectivo, y en la Argentina, a partir de allí, los ciudadanos podemos divorciarnos. Es interesante cómo en aquel momento, yo lo recuerdo, en aquel momento, uno de los temores, sobre todo en la figura de Ogueñovich, ¿te acordás ese monseñor sumamente conservador? Temían que ante esta ley promulgada y efectivizada y con sus normas, todos los argentinos iban a correr a divorciarnos, cosa que era similar a lo que pasó hace muy poco con el matrimonio igualitario. Han visto que no, que las familias siguen siendo las que deciden qué estilo de vida llevan,
Y la verdad que sirvió para normalizar un montón de situaciones Y hay gente que irregulares. parece que le rindiera homenaje, porque tiene una fila de divorcios encima, no como que le gusta. Sí, es cierto. Hay gente, no quiero dar nombres. Hay nada. gente reincidente, que practica varias veces. Soy un hombre que practico la ley. Vos sos muy prolijo. Lo que es interesante con recordando esta fecha es que los mismos sectores que en su momento se opusieron a la sanción del divorcio son los mismos que se opusieron al matrimonio igualitario y son los mismos que se oponen a la despenalización del aborto, porque en realidad no es que se promueva que la gente se divorcie o que las parejas del mismo sexo se vayan a casar o quienes deciden interrumpir o están embarazadas vayan a ir a abortar, sino que es meter en la legalidad a estas situaciones que ya ocurren. De eso se trata. Por eso me parece súper interesante mencionar que es el mismo mecanismo y con esos discursos de fin del mundo, ¿no? Como que después de eso se acaba todo. Es muy interesante lo que decís porque Laguna en aquel momento dijo, esto es una ley que va a corregir un mal, dijo Laguna. Los católicos no tenemos que ponernos, dijo, mal por esto, porque somos nosotros los que no tenemos que divorciarnos. Ellos que hagan lo que, como diciendo, ellos pueden hacer. Todos ellos que hagan lo que quieran. Es interesante Qué lindo tomar cuando hoy, ¿no? un ellos se transforma en nosotros. Muchos. Me gusta. Que no impongan los preceptos morales de la iglesia a Nos toda la vamos sociedad. al corte, porque me están imponiendo los preceptos morales del corte, que son terribles. 9 grados 8, la temperatura. En el bloque que viene estamos debatiendo el tránsito, ahí lo ves, sí, caótico viernes en realidad, no hay nada más que contarte que hay muchos autos, así que anda con paciencia. En el bloque que viene debatimos tema empleadas domésticas, hay más de 1 millón en la Argentina y ¿sabías que el 85% de ese millón no está registrado, no existe? Bueno, vamos a estar hablando acerca de las cuestiones que se modifican en la nueva ley laboral para las empleadas domésticas. Hay quien cuestiona que a partir de allí peligra este trabajo porque uno pasaría a ser casi una empresa, que es imposible, no se puede llevar adelante esto. Te vas a enterar si esto es posible, si no, qué incluye y qué todo después del corte. Ya venimos.